Bueno, ahora cambiamos un poco de tema. En América Latina, Perú es el país con un mayor número de población de origen chino y quizá es el que ha sido más influido por la cultura china, ¿no? Según dicen, 1 de cada 10 peruanos tienen ascendencia china. Y, por ejemplo, el aspecto más representativo puede ser el chifa. El chifa proviene del dialecto cantonés, que significa restaurante chino en Perú. Entonces, ahora los invito a compartir con nosotros más ejemplos de los elementos de la cultura china en Perú o de qué manera ha sido influenciado por la cultura china. Okay. Creo que la influencia china incide muchísimo en el aspecto culinario. Ya antes alguna de mis compañeras lo mencionó. Y es cierto, por ejemplo, uno de los ingredientes que provino de acá de China fue la salsa de soya o el jiangyou, ¿no? Entonces, ahora ese es un ingrediente que se ha convertido en el indispensable para muchas amas de casa. Lo utilizan para preparar el arroz al sillao, el chaufa, el lomo saltado y otros más. Entonces, sin ese ingrediente el sabor no es el mismo. Así que te puedes dar cuenta de que para la representatividad que tiene este producto oriundo de este país, es muy importante en las recetas peruanas. Otro, por ejemplo, que solía escuchar mucho y creo que hasta ahora, es una frase muy común, es decir, por ejemplo, esto es un cuento chino. ¿No? Y se refiere pues a cuando alguien dice una mentira o cuando alguien crea una historia. Pero yo siempre decía, ¿por qué dicen esto? ¿No? ¿Qué tiene que ver China con los cuentos? ¿Qué tiene que ver China con las versiones? Bueno, luego averiguando un poco me di cuenta que probablemente el origen de esta frase provino de los primeros inmigrantes chinos hacia Perú, porque muchos de ellos en sus conversaciones hablaban de historias, de mitos de acá de China. Entonces, para los peruanos de aquella época, eso pues parecía cosas increíbles, poco creíbles. Entonces, por esa razón muchos decían, no, lo que tú dices es un cuento chino, eso no existe. Bueno, y hasta ahora esa clase de frases aún las utilizamos en nuestro país y son parte del legado que China ha dejado en nosotros, en la huella que China ha dejado en nuestro país. Y bueno, y gracias a eso es que ahora existen acuerdos y convenios por el cual existen colaboraciones entre Perú y China, del cual APEC, por ejemplo, es un gran ejemplo de la colaboración que existe entre ambos países. Bueno, siguiendo por la gastronomía del chifa, el sillao es indispensable. Bueno, allá en Perú se llama sillao, le dicen sillao. No solamente en el arroz, el lomo saltado, incluso hasta en la sopa le ponen el sillao, ¿no? O sea, es porque le da un sabor bastante diferente, es muy de acá, es muy típico de acá. También podríamos dirigirme al barrio chino, que es tal cual un barrio chino ubicado en el centro de Lima. Es de los más grandes que hay en Latinoamérica y para las festividades del Bote del Dragón, el Año Nuevo, están muy al pendientes de eso. Hacen los bailes de los leones, que es algo que yo tengo una amiga que también tiene familiares de China, provenientes de acá de China, que practica esa danza. Y una vez fui con ella a practicar, lo practicaban con esas cabezas que pesan 10 kilos, son súper pesadas, entonces es bastante, la verdad me sorprende mucho que cómo puedan hacer la danza con tremendo peso ahí cargado en los brazos. Yo creo que podría ir un poquito al lado sentimental, el tema de cómo es que los chinos son ellos mismos como persona a comparación de los peruanos. Yo me acuerdo que mi papá me contaba bastante del tema de que ellos trabajaban duro por lo que hacían, trabajaban bastante. Y eso creo que ha sido también influencia en parte porque como comentaba en el barrio chino, he podido ver a bastantes chinos locales que han ido a Perú a trabajar y a esforzarse y todos los días siempre están dando lo mejor de ellos. Y creo que de eso uno también puede aprender bastante porque es un contraste bastante grande en cuanto a la cultura. ¿Sí?